Cuando el corazón bombea sangre a todo el cuerpo, puede que la presión se altere, generando episodios muy peligrosos. Conocí a una persona que casi se me muere en mis brazos. Y a mí eso me dio mucho susto porque cuando le dio eso, empezó a botar sangre por la boca y por la nariz. Una enfermedad que se lleva de manera muy silenciosa, algunas veces hasta sin dejar rastro. Por eso hay que aprender a identificarla a tiempo. No, yo vivo normal. Normal, estoy medicada, tomo una pastilla de hipersertán todos los días y normal. Hipertensión, la enfermedad silenciosa. Hoy en Los Doctores, con Susana Peña. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Los Doctores. Mi nombre es Susana Peña y para mí es un placer acompañarlo este miércoles santo. Yo sé que muchos de ustedes están en casa descansando y qué dicha para que pueda aprender junto a nosotros aquí en este programa. La hipertensión, la enfermedad silenciosa, tal vez usted no la padezca, pero estoy segura que conoce a alguien que sí. Así que llámelo y dígale, ponga Canal 7 porque en este momento vamos a contestar todas las dudas acerca de esta enfermedad. Voy a presentarles ahora al doctor que nos va a acompañar durante el programa de hoy. Juan Pablo Solís es cardiólogo e internista graduado de Medicina y Medicina Interna en la Universidad de Costa Rica y de Cardiología en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, España. Trabajó por más de 18 años en la Caja Costarricense de Seguro Social y actualmente labora en el ámbito privado. Además, fue profesor de posgrado de Cardiología de la Universidad de Costa Rica e Internacional de las Américas. El doctor Juan Pablo Solís, cardiólogo e internista, ya se encuentra con nosotros aquí en el set. Doctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa ustedes, Susana. de Los Doctores. Gracias. Quiero recordarles a todos que si quieren una cita con el doctor Solís, es muy sencillo. Únicamente tiene que ingresar al Facebook de Teletica y ahí va a encontrar una publicación con todas las indicaciones para que pueda participar. Doctor, ¿esta cita qué incluye para que todos en casa ahí se motiven a participar? Sí, muchísimas gracias, Susana. Sí, queremos hacerla, ¿verdad? A los que participen en el programa, una valoración completa de cardiología que incluye pues la revisión, toda la parte de los antecedentes y también un electrocardiograma, obviamente con su interpretación. Entonces, para invitarlos, ¿verdad? Que puedan participar, ¿verdad? Y por ahí pues haremos noticia de cuál será el ganador, ¿verdad? Antes de finalizar el programa estaremos dando el nombre del ganador, así que todos muy atentos y ya saben, en el Facebook de Teletica. Ahora sí vamos a empezar este tema, doctor. La primera pregunta, yo creo que una de las más importantes que tenemos es ¿por qué la presión es un indicador tan importante para nuestro organismo? Claro, Susana. Bueno, yo creo que tal vez tenemos que empezar diciendo que la presión arterial es un signo vital, ¿verdad? Es parte de lo que nos mantiene vivo, al igual que lo que es la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal. Lo que pasa es que tiene que haber un rango, ¿verdad? Tiene que haber un rango de normalidad, que eso va a depender un poquitito según la edad, según el género de la persona. Y cuando empezamos a tener cifras más elevadas de ahí, es donde empezamos a hablar de que es la hipertensión arterial, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un poco más para entender esos valores. ¿A qué tipo de personas se le diagnostica con más frecuencia la hipertensión en Costa Rica? Sí, vieras que se está dando un fenómeno muy interesante, Susana, porque la hipertensión se diagnostica más en personas mayores. Usualmente después de los 50, 60 años es donde más encontramos a las personas hipertensas, pero está habiendo todo un cambio epidemiológico en el mundo donde cada vez lo estamos encontrando a edades más tempranas. Inclusive podemos encontrar, digamos, hipertensión en el embarazo y muchas de las mujeres quedan con hipertensión. También estamos encontrando hipertensos cada vez más a edades jóvenes. Por ejemplo, las últimas guías europeas que se publicaron hablaban que ya los hipertensos pueden aparecer desde los 24 o 25 años. Entonces, cada vez estamos dándonos más a la tarea de ir a buscar ese grupo, digamos, de adultos jóvenes, adultos que están empezando a trabajar o están en la universidad o empezando, digamos, con todas las obligaciones, que empiezan a tener cifras elevadas de la presión arterial. Entonces, aunque diagnosticamos más, como dijimos, después de los 50 años, cada vez encontramos más personas a edades menores de 50 años, más o menos entre los 25 y los 50 años. Tiene un factor hereditario importante, ¿verdad? Sí, Susana, vieras que hay un factor importantísimo. La genética en esto cuenta mucho, tanto así que se sabe que si alguno de los papás es hipertenso, yo tengo por lo menos un 50 o 60% de probabilidad de ser hipertenso. Si mis dos papás son hipertensos, pues probablemente tenemos todos los números de ser hipertenso, y ahí lo que va a pasar o lo que va a cambiar es que va a depender un poquitito de cómo haya vivido, del nivel de estrés que maneje y de otros factores, lo que va a hacer en qué momento aparezca mi hipertensión. Estamos viendo en imagen, doctor, un video para entender un poco qué pasa en nuestro organismo
cuando tenemos hipertensión? Correcto. Tal vez lo primero es que, como decíamos al principio, ocupamos una presión arterial. O sea, la sangre tiene que salir del corazón con una presión porque tiene que llegar a todos los órganos. Todos los órganos, ¿verdad? Hasta la punta del dedo del pie, el cerebro, tiene que recibir una carga de oxígeno y de nutrientes y entonces tiene que viajar con una cierta presión nuestra sangre. Ahora, lo que ocurre es que cuando empezamos a tener cifras más elevadas, empiezan a llegar a una presión más alta a los diferentes órganos. Entonces es donde vamos a empezar a tener daño muchas veces silencioso en diferentes órganos y podemos empezar a experimentar también una serie de síntomas que ahora vamos a referirnos, pero básicamente es eso, es la presión con la que sale la sangre de nuestro corazón y se va a dirigir a todos los órganos, ¿verdad? Que tiene que haber pues unos rangos adecuados, ¿verdad? Para que se puedan irrigar cada uno de nuestros órganos. Y como vemos ahí en pantalla, ¿verdad? Sale lo que es la presión sistólica, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con eso, con la fuerza con la que sale del corazón, y hay otra presión diastólica que tiene que ver un poquitito más con el cierre de la válvula aórtica, con el estado de rigidez de las arterias y con el tema del riñón. Entonces también son órganos que van de la mano, ¿verdad? Tanto el corazón con otros órganos como lo son el cerebro, los riñones y los pulmones, por ejemplo. Es más complejo de lo que parece. Es más complejo, sí. Doctor, por su experiencia de tantos años en la caja, ¿el paciente se da cuenta a tiempo que tiene hipertensión o generalmente lo descubre tarde? Vieras que en general, Susana, estamos viendo que el diagnóstico estamos llegando un poquitito más tardío de lo que debería ser. Lo ideal es poder encontrar a esa persona cuando incluso está arrancando, cuando incluso todavía no tiene síntomas y que le podamos hacer el diagnóstico adecuado y empezarle una serie de recomendaciones o de manejo. Pero lo cierto es que la mayoría de los hipertensos lo estamos encontrando, digamos, de una manera tardía. Hay muchos estudios que hablan que probablemente la hipertensión en el momento que hacemos el diagnóstico tiene de 1 a 2 años de venir la persona haciendo picos hipertensivos. Y cuando se da cuenta, ¿la gente es cuidadosa con sus tratamientos o todo lo contrario? Bueno, uno ve de todos, o sea, uno ve desde el paciente que sí se lo toma muy en serio, de que entiende la importancia de llevar un control, de llevar un seguimiento médico y todo, hasta pacientes que son un poquillo más descuidados, o a veces ocurre que hay una etapa inicial donde la persona sí tiene mucho cuidado con los estilos de vida, con el apego al tratamiento, las citas médicas, y a veces ocurre que después de algunos años la persona se tiende a descuidar. También hay estudios que hablan que el paciente normalmente que empieza con un buen apego al tratamiento y tomando todos sus medicamentos, con el paso de los meses o incluso a veces al llegar al año, hay muchos pacientes que se están tomando más o menos la mitad de las dosis o de los tratamientos que deberían recibir. Entonces uno ve de todo, ¿verdad? Yo creo que va a depender mucho de cómo es el paciente y qué tanto se lo toma en serio y entiende de su enfermedad. Y también la importancia de este programa de entender por qué es necesario, ¿verdad?, tomar esos tratamientos a tiempo. Doctor, la caja diagnostica por día 53 casos de hipertensión. ¿Es un número muy alto o en realidad es un promedio, digamos, normal, entre comillas, en el mundo? Verás que para nuestro país probablemente hay un subregistro, o sea, probablemente estamos quedando un poquito cortos, porque se sabe que por cada paciente que se está diagnosticando, ¿verdad?, que hoy le están diciendo en la clínica, en el EVAES, en un consultorio o en un chequeo médico, mire, usted es hipertenso, vamos a empezar un tratamiento, vamos a empezar estas recomendaciones, se sabe que hay otra persona, o sea, el 50% de los pacientes andan en la calle y no sabe que son hipertensos. O sea, por cada persona que identificamos hoy como hipertenso, habrá otro ahí en la calle, en la oficina, ¿verdad?, que anda probablemente en las mismas cifras y que tiene criterios de hipertensión, pero que no lo sabe, ¿verdad? No lo sabe o que el paciente lo niega, digamos. Eso es lo otro, ¿verdad? Pero sí, probablemente esa cifra de 53 casos diarios estamos quedando más o menos al 50%. O sea, probablemente en nuestro país, por nuestra población y todo, deberían más o menos identificarse el doble de esos pacientes. Perfecto, doctor. ¿Le parece si hacemos una pequeña pausa aquí en Los Doctores y ya casi volvemos porque les vamos a indicar cuál es la forma correcta de medirse la presión y también cuáles son los rangos ideales que usted debería tener? Ya regresamos. Continuamos aquí en Los Doctores hablando con el doctor Juan Pablo Solís, cardiólogo e internista, sobre esta enfermedad silenciosa, doctor, la hipertensión. Le recordamos que en unos minutos apenas se va a abrir el consultorio, entonces usted puede llamar a los números de teléfono que aparecen en pantalla. Hay una línea telefónica, también un WhatsApp al que nos puede hacer todas sus consultas y por supuesto también mediante el Facebook de Teletica. Ahí también estaremos recibiendo los mensajes y todas las dudas que tengan para el doctor Solís. Pero vamos a continuar, doctor, con más de este
ese tema, le llamamos la enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Sí, vieras que se le llama así, Susana, por varias razones. Primero, porque tiende a ser, o tiende en una primera fase, y sobre todo en estadios tempranos, a ser muy, muy silencioso. Muchas veces la persona asume que tal vez la fatiga que tiene, el dolor de cabeza, son por otras causas, ¿verdad? Más por estrés, por tensión. Y hay pacientes, incluso sabe que cercano al 30% de la gente ni siquiera tiene síntomas, Susana, y eso es todavía más grave. O sea, hay muchísima gente que anda ahí en la calle, que se siente perfectamente bien, que tal vez pasa, se le toma la presión y le dicen que está alta y la persona asume que no, que seguro es que se estresó, que seguro el aparato no anda bien. Entonces, se le llama silencioso por eso, ¿verdad? Porque hay un porcentaje grande de las veces donde no da síntomas, donde a veces el diagnóstico es tardío, que hablábamos al principio, ¿verdad? Se dice que hay muchos hipertensos que diagnosticamos hoy, probablemente no comenzaron hoy o ayer con la hipertensión, sino que tienen al menos un año de venir haciendo picos de presión alta. Entonces, por esa razón, hay muchos autores que hablan que es silencioso. Y lo otro es que de todas las causas en el mundo que se identifican, y sobre todo causas cardiovasculares, muchas veces ahí está la hipertensión, ¿verdad? Como un agente que tiende muchas veces a producir infartos fulminantes, derrames cerebrales, daño en el riñón, ¿verdad? Y que tal vez, igual, en el momento que llega un evento como esto, es un evento cardiovascular mayor, un susto, una muerte súbita, pues probablemente lo que tenía de fondo era una hipertensión mal controlada. La pregunta del millón, doctor, y yo sé que mucha gente se la debe estar haciendo en casa. ¿Cuáles son esas primeras señales que nos indican que nuestra presión tal vez no anda bien? Aquí también tenemos apoyo de la pantalla para poderlas apreciar con más claridad. Sí, precisamente aquí vienen algunos de los síntomas tal vez más frecuentes, Susana. Por ejemplo, el dolor de cabeza. Entonces es muy importante primero, porque a veces la persona asume, digamos que el dolor de cabeza es por otras causas, ¿verdad? Seguro es que es por los lentes, es porque, no sé, soy migrañoso, porque me falta comida, y que también son causas, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo si el dolor de cabeza es universal, que llamamos si duele toda la cabeza, o si a veces es un dolor de cabeza asociado a la sensación como de palpitaciones. Entonces hay que poner mucha atención. Lo segundo es las náuseas, ¿verdad? O vómitos. Muchas veces, sobre todo en los momentos de las crisis hipertensivas, cuando la presión se dispara, sube mucho, la persona puede experimentar náuseas o vómitos o una sensación de disconfort abdominal. Luego, en gente sobre todo mayor, muchas veces asociamos lo que es confusión. A veces hay muchos cuadros de que la persona se confunde, siente algún tipo de mareo, algún tipo de inestabilidad, y de fondo, cuidado, porque puede ser un síntoma importante o uno de los primeros síntomas asociados a la hipertensión. Luego, cambios en la visión, ¿verdad? Que si bien es cierto, puede ser un tema asociado a los anteojos, que tenemos que ir a revisarnos, ver a la vista, hacernos un examen, un fondo de ojo y todo, pero también a veces cuando la presión empieza a llegar a cifras muy altas a nuestro cerebro y a nuestras arterias del ojo, una de las cosas que nos puede producir justamente es cambios en la vista, visión borrosa, que nos cuesta un poquito enfocar. Entonces hay que poner mucho cuidado. Y en algunos casos más importantes, como ahora comentaba una televidente al inicio, ya casos un poquitito más fuertes o presiones muy altas, la persona puede tener un sangrado nasal o inclusive, digamos, hasta salir por la boca y todo. Entonces, no asumir que seguro es algo propiamente local en la nariz, sino que podría ser uno de los síntomas o de los signos iniciales de que andamos con la presión alta. Estos son los síntomas visibles, pero ya usted mencionaba que uno puede ser hipertenso sin tener síntomas, entonces creo que no está de más de vez en cuando ahí por tradición tomarse la presión, ¿verdad? Sí, correcto, Susana. Más bien algunos recomiendan que idealmente después de los 20 años deberíamos ahí pues asistir al menos una vez al año a un chequeo médico, revisarse su presión y cerciorarse, ¿verdad? Exactamente cómo anda la presión. Y sobre todo cuando ya pasamos los 40 años, es un momento donde ya aumentan las enfermedades cardiovasculares, donde muchas veces la genética se empieza a manifestar, donde tal vez no tenemos tan buenos hábitos en ese momento de la vida. Entonces, después de los 20 es un momento donde podemos empezar a chequear la presión, pero sobre todo toma mucha importancia después de los 40 años. ¿Factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener la presión alta? Sí, hay muchos. Ahora hablábamos, quizás uno muy importante es la genética, digamos la herencia. La genética siempre va a pesar mucho, tanto así que hay familias en que todo el mundo es diabético, hay otras familias en que todo el mundo es hipertenso, entonces la parte genética pesa mucho. Pero después de eso hablamos de lo que es la parte ambiental, que también es como la otra cara de la moneda, que también es importantísimo. Entonces, en esa parte, digamos, lo que son los hábitos son muy importantes. Por ejemplo, el estrés es de las cosas que vivimos más hoy en día. Yo creo que todos manejamos un nivel de estrés, pero el estrés,
la tensión es uno de los disparadores más importantes de la hipertensión. Lo segundo es el dormir mal, Susana, el dormir mal, todos los problemas del sueño, el insomnio, es otro disparador de la hipertensión. Tercero, podemos mencionar la sal, que es muy importante. El exceso de sal es otro disparador. Por ejemplo, se dice, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que más o menos sean 5 gramos de sal al día. Sí. Y lo que pasa es que muchas cosas tienen sal, ¿verdad? No necesariamente la sal de mesa que le echamos, sino, digamos, el pan tiene sal, el arroz trae una cantidad de sal, las verduras, todo. Entonces, al final, la recomendación es que debería ser unos 5 gramos de sal al día. Y la persona que es hipertensa debería acostumbrarse más o menos a comer la mitad de eso, que sean unos 2 gramos, 2.5 gramos de sal al día. Pero lo cierto es que en nuestra dieta, por ejemplo, se ha identificado que la dieta costarricense, en promedio consumimos de 10 a 12 gramos de sal al día, o sea, más del doble de la sal. Entonces, la sal es un enemigo ahí en temas de hipertensión. Lo otro es la falta del ejercicio, que también es muy importante. Actualmente se aconseja que tratemos de hacer al menos 1:30 a 3 horas de ejercicio a la semana, ojalá distribuido, digamos, durante los 7 días de la semana. Y después entran otros factores, digamos, como lo que es el sobrepeso, la obesidad, que es muy importante también. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión? Porque digamos que yo voy hoy y me tomo la presión y me sale alta. ¿Cuántos días debería salirme alta la presión para considerar que yo soy hipertensa? Sí, muy importante. En algún momento, Susana, se hablaba de eso, de que probablemente con una toma aislada, o sea, que si ahorita te tomaba la presión y salía elevada, era suficiente para diagnosticar la hipertensión. Pero actualmente se habla de que al menos deberíamos tener 3 cifras de presión elevada en 3 momentos diferentes, claro, con una técnica adecuada, que ahora vamos a referirnos un poquitito a eso, de cuál es la técnica adecuada, ¿verdad? Esa es una forma como diagnosticamos la hipertensión. Hay otros pacientes que lo mandamos a hacer un registro diario de la presión, tanto de día como de noche, durante una semana, y se dice que si más o menos el 50% de esas tomas están fuera de rango, es otra forma de que podemos decirle a la persona que es hipertensa. Y lo tercero, que también actualmente es otra herramienta que usamos cada vez más, es colocar un mapeo o un mapa, que es un aparato de 24 horas. MAPA significa monitoreo ambulatorio de presión arterial. Entonces ese mapa se le coloca al paciente, él se va a la casa, hace una vida pues normal, incluso se duerme con el aparatito, y entonces esos aparatos nos dan un registro entre 60 y 80 tomas de 24 horas. Entonces podemos ahí más bien muy fácilmente identificar si esa persona lo que anda es estresada, si lo que tiene es hipertensión de consultorio o de bata blanca, por ejemplo, o si realmente es un hipertenso y qué patrón hipertensivo tiene. Entonces el mapeo también es otra herramienta que la empleamos cada vez más porque nos ayuda a aclarar todas estas dudas. Y esas tomas que mandan ustedes a los pacientes, ¿tiene que ser todos los días a la misma hora, en las mismas condiciones? Sí, verás que es importante. Más bien, lo que yo siempre le digo al paciente es que sea más bien a diferente hora, que a veces sea en el día, que a veces sea en la mañana, o cuando le hacemos este ejercicio, muchas veces yo le digo, tómesela una o 2 veces en la mañana y otras 2 veces en la tarde, pero variar un poquito la hora. Por ejemplo, un día a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, mañana, no sé, a media mañana, 9 de la mañana y 4 de la tarde, y eso sí, vamos anotando las horas, porque también hemos identificado que hay muchos hipertensos que en algunos momentos del día los mecanismos de hipertensión están calmaditos, digamos. Entonces las cifras de presión pueden estar totalmente normales, y hay otros momentos donde vamos a empezar a ver los picos elevados de la presión arterial. ¿Es una enfermedad que se puede atender sin medicamentos? Sí, qué buena pregunta, ¿verdad? Yo siempre le digo a los pacientes que eso va a depender un poquitito del estadio, de los factores de riesgo que tenga y de qué tan alta esté la presión arterial. Entonces, algunos pacientes, sobre todo cuando uno la diagnostica muy tempranamente, que nos ha pasado, por ejemplo, en pacientes que llegan por un tema de un seguro médico, que hacen una feria de la salud y, bueno, todo el mundo le toma la presión. Entonces, esos pacientes que lo diagnosticamos muy tempranamente son los pacientes que sí podemos modificar factores de riesgo y llegar a bajar las cifras de presión. Y es muy importante siempre insistir en esto, porque por ejemplo, si logramos disminuir a un consumo de sal mínimo, que hablábamos que se recomienda 5, pero digamos que la persona se ponga las pilas y consuma 2 gramos de sal o menos al día, ya con solo eso la presión arterial va a tender a bajar de 4 o 5 mililitros de mercurio, que es la unidad que medimos la presión. Por ejemplo, el ejercicio, si la persona tal vez era muy sedentario y empieza a salir a hacer ejercicio de día de por medio, todo se sabe que el ejercicio puede llegar a bajar de 6 a 10 milímetros de mercurio su presión. El control de estrés también va a tener un impacto importante sobre la presión, y todo esto es sumatorio. O sea, si la persona realmente, lo que yo le digo a los pacientes, se pone las pilas, ¿verdad? Nos ponemos las pilas, empezamos a hacer ejercicio, me cuido de la sal,
controlo el estrés, si tengo problemas del sueño empiezo a dormir mejor. Vieras que todas esas medidas pueden llegar a contribuir más o menos hasta de 15 a 20 milímetros de mercurio de un descenso de la presión arterial. Pero eso va a ser en estadios tempranos y en pacientes que son muy obedientes, ¿verdad? O sea, que definitivamente van a hacer estos cambios o van a empezar a ir al nutricionista, entonces podemos dar un margen. Y ese margen de tiempo muchas veces es de 3 a 6 meses, Susana, que es como ese tiempo de prueba para ver si nos va a funcionar solo las medidas no farmacológicas o si definitivamente hay que arrancar un tratamiento. Doctor, ya casi seguimos con este tema, pero hoy 16 de abril vamos a ver qué se conmemora en la ciencia. Cada 16 de abril se conmemora el Día Mundial de la Voz, una fecha marcada por la Organización Mundial de la Salud como un recordatorio sobre la relevancia de la salud vocal. La producción vocal se produce por la vibración de las cuerdas vocales en la laringe, que a su vez es controlada por los músculos y nervios que trabajan en conjunto para regular la tensión y la vibración que producen las cuerdas. Es por eso que se busca promover la importancia en los cuidados que se deben tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales o trastornos de la voz. Bueno, llegó la parte que yo sé que muchos están esperando porque recibimos a nuestro paciente estrella. Minor, bienvenido. Doctor, ¿usted nos puede demostrar cómo se toma la presión correctamente? Sí, muchísimas gracias. Gracias a Minor por colaborarnos. Sí, tal vez es muy importante aclarar algunos puntos. Digamos, lo primero es en qué brazo tomarlo, ¿verdad? Porque a veces está la duda de que si es solo a la derecha, si es a la izquierda, que en un lado me lo tomaron. En realidad, lo que hay que entender es que la presión sale con la misma fuerza del corazón. Entonces, teóricamente, no debería haber problema en cuál brazo nos lo tomemos. Y yo siempre le digo a los pacientes que nosotros en el consultorio revisamos a la derecha al paciente, entonces casi siempre vamos a tomar a la derecha la presión. Pero la mayoría de nosotros somos diestros, entonces nos va a quedar más fácil tomarlo a la izquierda. Y tampoco, doctor, importa si es un aparato electrónico o si es la forma tradicional. Sí, buen punto. Mira, existen más o menos cuatro aparatos diferentes. Están los más viejitos, que eran los de mercurio, ¿verdad? Que eran una columna de mercurio, que esos se han dejado de producir por el tema de la contaminación que produce el mercurio. Están los que se llaman anaroides, que son los que inflamos y usamos un estetoscopio, que esa es una excelente técnica. Lo único es que la persona que lo toma tiene que estar bien entrenado, saber tomar bien la presión y que ojalá no haya, digamos, como bulla en el ambiente, porque eso puede influir. Lo tercero son esos aparatos automáticos, que es lo que actualmente más recomendamos. Y yo por lo menos a mis pacientes siempre les digo que como el diabético debería tener su aparato para tomarse la glicemia, el hipertenso debería tener su aparato para tomar la presión. Puede ser uno como esto, existen muchas marcas, muchos dispositivos, pero lo ideal es que sea un aparatito de estos electrónicos y que el manguito, digamos, o el aparato se vaya a colocar en el brazo, digamos que sea de brazo. Y están un cuarto tipo, que es los que se toman en la muñeca, que esos actualmente generan mucho error o mucho margen de diferencia, que entonces actualmente no es como la mejor técnica. Bueno, vamos a proceder aquí con Minor. Adelante, doctor. Gracias. Entonces, lo ideal es colocarlo con el brazo descubierto, siempre más o menos 1 o 2 centímetros arriba del pliegue del codo. La manguerita, la mayoría de los aparatos viene para que se coloque en el centro del brazo. El brazo descubierto, tenemos que ajustarlo. Doctor, idealmente sentado y con el brazo estirado, ¿verdad? Sí, correcto. Si hay descansabrazos, con el descansabrazos, y si no, con el brazo bien relajado. Bueno, bien relajado, tranquilo, ¿verdad? Lo ideal es que también la persona no haya tomado café en la última media hora o no haya tomado bebidas energéticas en la última media hora, y para tomarlo idealmente tiene que tener unos 5 minutos, digo, para que la toma sea bastante confiable. Y también sin cruzar las piernas. Sin cruzar las piernas, exactamente. Muy bien. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hacer aquí la prueba con Don Minor. Entonces, la ventaja de esos aparatos es que ya vienen casi que, si el aparato está calibrado, es muy confiable, siempre y cuando sea el manguito adecuado, con esta técnica y con esos cuidados que dijimos, Susana, ¿verdad? De tomarse unos minutitos, estar bien relajado, y ahí lo tomamos. Lo otro que también le decimos a la persona, porque hay un grupo grande de pacientes donde la primera toma les sale muy alto, digamos, o se estresan un poquitito. Entonces también parte de la educación que les decimos es que en casa se lo tome, espere más o menos 1 minuto o 2 minutos y se la vuelva a tomar. Y que muchas veces le crea un poquitito más a esa segunda presión,
o otras personas hablan de que se puede promediar, digamos que podemos promediar. Pero entonces este es un ejercicio que tenemos que hacer. Bueno, ahorita ando un poquitito alto, pero yo creo que Maynor andaba ahí corriendo y todo, lo agarramos ahí, pero de todos modos ya la vamos a volver a tomar. La mayoría también de los aparatos automáticos nos va a dar la presión sistólica, la segunda es la diastólica y en chiquitito nos va a dar las pulsaciones, que también es muy importante porque eso es otro signo vital, pero es muy importante. Con ese número, doctor, ¿cómo lo podemos interpretar? Bueno, sí, aquí si nos vamos al número, ¿verdad? Sí, aquí nos da 188/90, que sí es una hipertensión, pues, ¿verdad? Grado 3 que llamamos, porque es cuando es más de 180, pero igual, agarramos ahí a Maynor fuera de base, ¿verdad? Vamos a volver a tomarla ahorita en unos segunditos. Es el nervio de estar en cámara. Sí, sí, también, claro, probablemente si nos lo tomamos nosotros también, Susana, va a estar un poquito elevado, pero ya la vamos a volver a ciclar. Entonces, recuerde, brazo bien relajado, sin poner ninguna tensión, el paciente sentado, no haber tomado café, bebidas energéticas en la última media hora y bueno, brazo relajado. ¿Okay? Entonces, es importante sí, recalcar eso, que todo paciente hipertenso o que estamos sospechando que es hipertenso, ojalá pudiera conseguirse uno de estos en casa, porque también se da muchas veces el fenómeno de bata blanca, ¿verdad? Que significa que en casa se sube la presión, en el consultorio, pero si ya la tomamos en casa un poquitito ya más tranquilo y con todas estas recomendaciones, ya la presión está un poquito más baja. Lo otro también es importante hablar es que hay dos presiones. En realidad hablamos de la presión arterial, Susana, pero en realidad son dos cifras, ¿verdad? Tenemos la sistólica, que es la de arriba, que ahora nos referimos un poquitito, y está la presión diastólica, que es la presión de abajo, ¿verdad? Normalmente la de arriba tiene que estar, dependiendo de la edad, pero tiene que estar entre 100 y ahora se dice que hasta 135 en adultos, y la de abajo entre 60 y 85. Esos parámetros los bajaron hace poco porque hablábamos de 140/90, ¿verdad? Entonces ya hace poco los bajaron en las últimas digamos, lineamientos o recomendaciones europeas, precisamente se pusieron un poquitito más estrictos. Bueno, aquí ya bajó un poquitito, Maynor, sin embargo sigue un poquitito alto. Cuando pasa eso, lo que le recomendamos a la persona es que se siga tomando la presión justamente en casa o con alguna regularidad para ver si era nada más pues el momento de estar aquí o el sustillo, ¿verdad? De bata blanca que llamamos, o si realmente podría ser algún principio de que estemos comenzando con hipertensión. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta demostración. Y ahora vamos a ver un adelanto de lo que tendremos el próximo lunes 21 de abril aquí en Los Doctores. Este lunes 21 de abril en Los Doctores, cuando los huesos están débiles, hasta toser resulta peligroso. Ya empecé ahí como que me dolía. Dolores que aparecen y desaparecen, dejando hasta fracturas. Entonces ese cáncer lo estaba cogiendo la sangre y no tenía que ser así. Aprenda a identificar a tiempo la osteoporosis y evite que el daño sea mayor. Lo esperamos en su cita médica este lunes a las 10 de la mañana por Teletica. Vamos ahora a la sección Mito o Verdad, doctor Solís. Mito o verdad que la hipertensión solo afecta a las personas mayores. Bueno, vamos a abarcar por aquí. En realidad es un mito, ¿verdad? Es un mito porque, como decíamos al principio, sí es cierto que lo diagnosticamos más, sobre todo en adultos, después de los 50 años, y en la gente mayor es muy frecuente. Pero por otro lado, cada vez vamos encontrando personas a edades más jóvenes, más prematuras, en que son hipertensos. Entonces, eso sí es un mito, ¿verdad? Vamos ahora a la siguiente. Mito o verdad que la hipertensión se puede curar con medicamentos. Sí, bueno, vamos a ponerlo como un mito por lo siguiente. La hipertensión, una vez que se instauran los mecanismos hipertensivos y que la persona empieza a tener cifras altas de presión arterial, normalmente lo que tenemos que hacer es controlar esos mecanismos hipertensivos y en muchos de los pacientes, por no decir que todos, pero una gran mayoría de los pacientes sí van a ocupar tratamiento, pero el tratamiento lo que nos va a tener es bien controlada la presión, evitar las complicaciones que la hipertensión nos va a producir, pero no significa que si usamos la pastilla un mes o 2 semanas se nos va a desaparecer la hipertensión. Vamos ahora con la siguiente. ¿Mito o verdad que la hipertensión requiere de atención médica de por vida? Sí, bueno, ahí sí es una verdad, porque la persona hipertensa, lo que hay que entender es que es una condición crónica, que influye muchos factores, donde la genética y el ambiente se mezclan, ¿verdad?
Incluso se está hablando, otro punto importante, que está lo que se llama la epigenética, que son aquellas personas que no tienen antecedentes, por ejemplo, de hipertensión, pero que el ambiente los lleva a ser hipertensos, precisamente por los estilos de vida, por el consumir sustancias ilícitas, el fumado, la falta de ejercicio, el sedentarismo. Entonces, lo cierto es que si la persona que empieza con hipertensión tiene que tener un seguimiento médico probablemente de ahí en adelante en su vida. Vamos ahora a la siguiente. ¿Los medicamentos de la hipertensión afectan al riñón? ¿Esto es mito o verdad? Sí, muy interesante. Ese sí es un mito, ¿verdad? Porque uno a veces encuentra algunos pacientes que te dicen que no toma eso porque alguien le dijo o escuchó, o el vecino, de que el tomar esos medicamentos le pueden dañar el riñón. Entonces, lo que hay que entender es que más bien, probablemente la hipertensión junto con la diabetes son las dos causas número uno que llegan a afectar el riñón. Existen otras más, a veces causas inmunológicas, familiares, idiopáticas que se llaman, pero lo cierto es que la hipertensión más bien, cuando no está bien controlada, es de lo que sí me puede llegar a producir un daño en el riñón y muchas veces un daño irreversible. Y actualmente hay muchos medicamentos que más bien ayudan a proteger el riñón y a revertir muchas veces los daños que la hipertensión le han hecho al riñón. Entonces, más bien hay no todos los medicamentos, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus particularidades, pero hay muchos medicamentos para la hipertensión que también nos van a proteger el riñón. Perfecto. Y la última, doctor. Vamos a ver aquí, es la sal del Himalaya, la no sal o algunos otros sustitutos disminuyen las posibilidades de ser hipertenso. Eso sí es una verdad. El asunto es que la sal de mesa que llamamos, que la sal de mesa, vamos a ver, un segundito. Creo que no está por acá, pero no pasa nada. Bueno, el asunto es que la sal, digamos, la sal de mesa tiene el componente es cloruro de sodio y es la mitad es cloruro y la mitad es sodio, ¿verdad? Bueno, acá. Sí, no hay. Perfecto. Ok, entonces el asunto es que la sal normal tiene un 50% de sodio. Los sustitutos, o incluso esta sal del Himalaya, lo que tienen es menos contenido de sodio y tienen más contenido de potasio. Tal vez nada más hay que hacer la salvedad que tampoco es que se puede consumir a la libre, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, yo uso sustituto de sal, pero y le echo un montón, ¿verdad? Para que me dé más sabor. O sal del Himalaya también uso entonces utilizo casi que a la libre la sal del Himalaya. Lo que hay que saber es eso, que tiene menos contenido de sodio, pero tampoco, hay que usarla también con moderación. Perfecto, doctor. Y les vamos a recordar, ya en unos minutos vamos a habilitar el consultorio para que usted pueda hacer todas las consultas que tenga al doctor Solís. En pantalla tiene los números telefónicos, tanto la línea a la que puede llamar como el WhatsApp, para que haga todas las dudas y aproveche este ratito que tenemos aquí con el doctor. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero antes les tengo una recomendación. Esta Semana Santa, recordá ponerte off y disfrutar tus días sin preocuparte por las picaduras de mosquitos. Además, es ideal para integrarlo en tu rutina diaria. La prevención es la mejor protección con off. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con más de los doctores. Una pastilla experimental para la presión arterial 3 en 1 busca reemplazar la superposición de medicamentos de 1 en 1. La investigación se realiza en la Unidad de Investigación Cardiovascular de la Universidad de Abuja, en Nigeria, donde los científicos indican que el ensayo mostró reducciones clínicamente positivas en la presión arterial. Se estima que 1.000 millones de personas en todo el mundo tienen hipertensión, con 11 millones de muertes al año, según la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que el desarrollo de tratamientos como estos aumentan la esperanza de vida y pronto podrían estar al alcance de todos. Abrimos este consultorio con el doctor Juan Pablo Solís, cardiólogo e internista. Los invitamos para que haga sus llamadas y también nos envíe sus mensajes por medio de WhatsApp. Doctor, ya tenemos la primera llamada. Alberto Retana desde Curridabat. Muy buenos días, don Alberto. Adelante con su consulta. Muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. La pregunta mía es, en agosto me hicieron el cateterismo y me pusieron 4 de Stein.
Ahora en marzo tuve un dolor muy fuerte en el pecho y fuimos otra vez al hospital. Me internaron y me corrigieron 2 stents. Y la preocupación mía es que tengo me da mucho mareo y tengo la presión muy baja. La tengo, digamos, de 91-67. Hoy fue 100-55. La he tenido 113-60, 110-62. Perfecto. Muchas gracias, don Alberto. Sí, muchísimas gracias, don Alberto. No, y qué importante, ¿verdad? Porque aquí don Alberto nos combina, digamos, 2 situaciones, pero que van de la mano. La hipertensión es uno de los factores que también llevan a producir lo que se llama enfermedad arterial coronaria o enfermedad, digamos, cardiopatía isquémica. O sea, la presión normalmente va inflamando las arterias, hace, digamos, que fácilmente se deposite el colesterol y que se dé lo que se llama aterosclerosis. Es una de las complicaciones que produce la hipertensión. Entonces, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que en 2 momentos le han tenido que hacer diferentes cateterismos, le han puesto stents, que son resortitos, para resolverle su problema coronario. Y ahorita más bien está con el contexto de que la presión anda muy baja. Precisamente cuando la presión empieza a estar, la sistólica, la de arriba menos de 100 o la diastólica menos de 60, hablamos de hipotensión, que son presiones bajitas. Tal vez probablemente ahí lo que tenemos que hacer con don Alberto es reajustarle un poquito la dosis. Muchas veces después de un evento agudo, o sea, de un paciente que tiene que ir a sala, ponerle, digamos, stents, hacerle un cateterismo o una cirugía cardíaca, después de eso la presión, hay que dar medicamentos más potentes, hay que dar más medicamentos y muchas veces toda la presión va a cursar un poquito baja. Probablemente eso es lo que le está pasando a don Alberto y ahí lo que habría que hacer es idealmente comunicarse con los médicos tratantes, ¿verdad? Y reajustar un poquitito las dosis. Probablemente en estos escenarios no hay que quitarle todas las pastillas, sino bajar un poquito la dosis de los medicamentos. Vamos ahora con una consulta que nos llega por medio del WhatsApp. Dice Jenny, buenos días, ¿es cierto que con buena alimentación se mejora la presión arterial y se puede llegar a dejar los medicamentos? Bueno, la primera parte es correcto, o sea, la persona que empieza a tener buenos hábitos, por ejemplo, que empieza a consumir más vegetales, que se cuida mucho con el consumo de sal, de sodio, ¿verdad? Come más verduritas, bajamos un poquitito las grasas, eso tiene un impacto sobre la presión y eso puede, digamos, incidir más o menos en descensos de 5 mililitros de mercurio. Por ejemplo, que yo ande con presiones en promedio 145-90, me empiezo a cuidar mucho con la dieta. También hay estudios que hablan que la dieta mediterránea, que es más con aceite de oliva, poca cantidad de harina, poca sal y pequeñas cantidades de vino, eso puede ayudar también a incidir sobre la presión arterial. Entonces es cierto que si yo empiezo a modificar y a tener esos cuidados, mi presión va a tender a bajar. Ahora, que a pura dieta pueda desaparecer la hipertensión, probablemente no, porque la mayoría de los hipertensos no solo, digamos, tenemos el factor dietético que corregir, sino que hay que trabajar un poquito sobre la parte del sueño, el estrés, el ejercicio y también la parte genética pesa mucho. Entonces, solamente hipertensos con hipertensión grado 1, hipertensiones leves, modificando, digamos, o haciendo una dieta muy estricta y apoyándonos de hecho con profesionales del área de nutrición, si hemos tenido algunos casos que hemos podido retirar los medicamentos, pero el paciente tiene que ser muy, muy estricto y estar siempre atento al comportamiento de su presión arterial, ¿verdad? Vamos a recibir ahora a doña Carmen Quiroz, que nos llama desde Ciudad Colón. Doña Carmen, buenos días. Buenos días. Adelante, ¿cuál es su consulta? Mire, yo soy una adulta de 73 años. Tengo más de 30 años de padecer de una arritmia cardíaca. Y en el seguro me probaron con muchos medicamentos y nunca me funcionaron. Pagué cardiólogo por fuera y él me indicó un medicamento, ya te digo cómo se llama, Nevilet. Y tengo como 5 años más o menos de estar con él. Ahorita yo tengo el aparatito ese como el doctor toma. Ahorita yo me tomé la presión igual que el señor. Buenos días. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doña Carmen. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Porque también las arritmias es otro capítulo, ¿verdad? Dentro de la cardiología, es cuando el corazón no lleva totalmente una regularidad en su ritmo, sino que tiene irregularidades, a veces tiende a acelerarse o desacelerarse, puede hacer pausas, hay diferentes tipos de arritmias. Que también lo importante es que mucho paciente que tiene arritmias va de la mano de una hipertensión. O sea que la hipertensión también es uno de los factores desencadenantes, digamos, o los factores que pueden producir muchas arritmias. Entonces, también es muy importante que el paciente se controle su arritmia y se controle su hipertensión. Ahora, lo que nos habla también es correcto, ¿verdad? Lo que nos dice doña Carmen. A veces hay medicamentos o hay pacientes que no responden a los medicamentos que tenemos en la institución, en la caja, sino que tiene que recurrir a algunas otras cosas más potentes. Y el medicamento que está usando doña Carmen, pues sí, es mucho más potente probablemente que algunos que tenemos en la institución. Igual, siempre es muy importante que en estos casos la persona lleve su control, su seguimiento, Susana, porque a veces la persona de repente se estabiliza, se siente muy bien, no falla con el tratamiento, pero estas cosas pueden recurrir. En cualquier momento la presión se nos puede descontrolar, en cualquier momento esa arritmia que tal vez estaba muy bien controlada puede descontrolarse. Entonces también hacer, digamos, como un llamado o hacer la aclaración de que tiene que tener su seguimiento también médico. Doctor, Paola Espinosa nos consulta por medio de WhatsApp. Me gustaría si pudieran ampliar el tema de las palpitaciones por minuto. ¿Puede ser esta una señal de hipertensión? Bueno, las pulsaciones, ¿verdad?, que llamamos frecuencia cardíaca, pulsaciones, ¿verdad?, lo normal es que tienen que estar entre 60 y algunos autores que hablan que hasta 90. O bueno, en algunos lugares se hablan 100, pero digamos lo normal debería ser entre 60 y 90 latidos por minuto en reposo. Cuando la persona o cuando hacemos ejercicio, pues esas pulsaciones tienen que subir de acuerdo a la edad de la persona y al nivel de intensidad, y muchas veces en reposo profundo, por ejemplo el sueño o que estemos mucho rato en la misma posición, puede ser que esté un poquitito menos de 60. Lo que pasa es que es un signo vital, igual que la hipertensión, pero vieras que, vamos a ver, puede ser independiente de la hipertensión. O sea, yo puedo tener mis pulsaciones perfectas, por ejemplo, hay muchos relojes incluso que toman las pulsaciones o el teléfono, entonces que de repente me dicen, mira, están 75 pulsaciones. Yo puedo estar en 75 pulsaciones por minuto, que es totalmente normal, pero andar con la presión en 200/100. Entonces, si bien es cierto, la taquicardia, o sea, el andar acelerado, es uno de los mecanismos que también me va a subir la presión arterial, pero yo puedo tener mis pulsaciones normales y andar con hipertensión. Entonces, es un signo que es muy importante porque esto muchas veces nos puede alertar justamente de taquicardias, arritmias, palpitaciones, bloqueos cardíacos, cuando tenemos problemas en las pulsaciones. Pero no hay que asumir que si tengo el pulso normal, no soy hipertenso o que mi presión anda normal, porque es otro signo vital. Doctor, ahora vamos a una consulta de Maribel Villalobos, a quien vamos a ver a continuación. Bueno, a mí me gustaría preguntarle, cuando una persona padece de presión alta y ¿cuáles son los primeros auxilios que uno le puede dar a la persona? Si está con uno en ese momento, ¿cuáles son los signos que presenta una persona cuando tiene presión alta y no la tiene controlada? Muchísimas gracias, Maribel, qué bueno. Verá, ahora en otro de los bloques, verá, hablamos un poquitito de que más o menos el 30% de los hipertensos no siente absolutamente nada. Y el otro 70% que va a dar síntomas muchas veces son mareos, dolores de cabeza, puede ponerse rojo la cara, tener sangrado nasal, problemas de enfocar, problemas con la vista. Entonces esos son los signos que normalmente la persona va a referir, ¿verdad? Nos va a decir ese tipo de molestias, esos síntomas, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahí va a depender mucho. Tal vez yo creo que lo más importante es, ojalá, saber qué tan alto está la presión. Por ejemplo, la persona se empieza a sentir mareado, tiene ganas de vomitar, siente un dolor de cabeza muy intenso. Entonces, lo ideal es que si tenemos un aparatito como estos, como el que vimos ahora en casa, se la podemos tomar. Porque no es lo mismo si la presión está discretamente elevada, digamos que esté en 145/90, a que esté, digamos, en 200/100. Entonces, sobre todo, si está muy alta, a veces lo aconsejable, sobre todo si la presión está más de 180, la sistólica, o más de 110, la diastólica, la de abajo, es que esa persona sí debería mejor llevarse a un centro médico para que lo estabilicen, le coloquen un monitoreo y lo revisen. Pero por lo pronto, digamos, algunas medidas que ayudan es, por ejemplo, el tomar agua fría, mojarse la cara, digamos, con el agua del tubo, pero sobre todo tomar agua fría, o algunos productos naturales, por ejemplo el agua de pipa, el chan,
el té de Jamaica, son diuréticos naturales. Entonces también a veces ayuda, digamos, tal vez mientras la persona se tranquiliza, se va a mojar la cara, toma un poco de agua con hielo, le damos un agua de pipa. A veces esas medidas ayudan, tal vez no a normalizarla completamente, pero por lo menos a empezar a ver un descenso de la presión. Y siempre le hacemos esa salvedad al paciente. Bueno, si el paciente, si ya es hipertenso, muchas veces, de acuerdo a cómo esté la presión, le podemos recomendar que se tome otra pastillita más de la presión, que sería lo que se llama una dosis de rescate o media tabletita más. Y eso sí, si está muy alta y no baja de 180 la sistólica o 110 la diastólica, es mejor llevarse ese paciente rápido a un centro médico, ¿verdad? Para que ahí lo monitoricen, idealmente le hagan un electrocardiograma, lo revisen y en algunos casos incluso va a ocupar algunos exámenes de sangre o algunos otros exámenes de laboratorio. Doctor, doña Carmen Calvo nos llama desde Escazú. Buenos días, doña Carmen, adelante, ¿cuál es su consulta? Doña Carmen, buenos días. Buenos días. Adelante, su consulta, el doctor la está escuchando. Doctor, yo soy una señora de 82 años y desde los años 70 tomo Irbesartán. ¿Qué tan bueno puede ser tomar tan largo tiempo un mismo medicamento o si debería cambiarlo ya? Perfecto. Muchísimas gracias, doña Carmen, porque sí, verás que esas son de las preguntas importantísimas de todos los días y que la persona tiene que tener claro. Lo que hay que entender es que la hipertensión es algo que es fluctuante, es cambiante. Van a haber momentos donde estén más activados algunos mecanismos de hipertensión, hay momentos donde más bien están más solapados. Y lo que es muy importante es justamente llevar ese chequeo médico, ¿verdad? Que siempre decimos, la persona, una vez que nos dicen que somos hipertensos, tengo que empezar a ponerme en control. Ahí va a depender, digamos, de acuerdo al caso, si tengo que ir cada 3, cada 6 meses o una vez al año. Bueno, eso va a depender de lo que el médico considere. Pero como hay pacientes que el tratamiento con el que iniciaron, por ejemplo, hace 10 o 15 años, no sigue funcionando, lo cierto es que la mayoría de los hipertensos sí hay que estar haciendo modificaciones de la dosis o modificaciones de los tratamientos, precisamente por esa naturaleza que tiene la hipertensión de ser algo fluctuante. Va a haber momentos donde se nos activa más ciertas vías de hipertensión, momentos donde tiene que ver más el tema del sueño, momentos donde tiene que ver el estrés. Entonces, por eso es importante llevar el control médico, porque lo cierto es que la mayoría de los hipertensos, para que estén bien controlados, uno tiene que hacer modificaciones cada cierto tiempo. Y aunque no es una receta de cocina, Susana, pero más o menos cada 5 años en promedio, uno sabe que ya viene, digamos, algún ajuste, algún nuevo medicamento o justamente alguna sustitución. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a todos los que hicieron sus consultas aquí en los doctores. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más. Vamos a poner a prueba todo lo que hemos aprendido el día de hoy con el doctor Solís. Doctor, ¿sí o no descubrir la hipertensión reduce el daño que causa al organismo? Sí. Perfecto. ¿Sí o no eliminar por completo la sal mantiene la presión arterial controlada? Bueno, sí nos ayuda, pero con otros factores, justamente. Ok. Número 3. ¿Sí o no el azúcar y la grasa son tan dañinas como la sal para una persona con hipertensión? No, eso tiene que ver con otras condiciones, pero no directamente con la hipertensión. Perfecto. Y número 4, ¿sí o no? Si alguien tiene presión alta, debe tener revisión constante de riñones y pulmones. Sí. Número 5, ¿sí o no? Una persona con hipertensión debe tomarse la presión al menos 2 veces al día de por vida. Bueno, aquí no, en la etapa inicial pues sí, para poder, digamos, correlacionar un poquitito la hipertensión y todo, pero de por vida no. Doctor, y yo quería agregar una consulta aquí que me pareció muy interesante de las que entraron por WhatsApp. ¿El medicamento de la presión tiene que tomarse todos los días a la misma hora? Sí, eso es muy importante, ser constante y según lo que le indique el médico, a veces tiene que ser en la mañana, a veces en la noche o puede ser incluso varias veces al día. Pero sí, la hora de la toma, sí, Susana, es importantísimo. Perfecto. Y todos los días. Se nos está acabando el tiempo, doctor. Me gustaría una conclusión sobre ese tema tan importante que hemos tratado el día de hoy. Sí, gracias, Ana. Yo creo que tal vez dejarles el mensaje que la hipertensión es una condición muy frecuente, es un asesino silencioso, ¿verdad? Si no lo diagnosticamos y si no lo controlamos bien, y la importancia de lo que es conocernos, saber cuáles son mis cifras óptimas de presión arterial y lo otro, pues llevar un control constante de mi presión arterial, ¿verdad? O sea, saber cuáles son mis cifras, cómo tomar mis medicamentos y llevar un seguimiento médico.
Perfecto, doctor. Vamos a ver nuevamente lo que vamos a tener el próximo lunes 21 de abril aquí en Los Doctores. Este lunes 21 de abril en Los Doctores, cuando los huesos están débiles, hasta toser resulta peligroso. Ya empecé ahí como que me dolía y... Dolores que aparecen y desaparecen, dejando hasta fracturas. Entonces ese cáncer lo estaba cogiendo la sangre y no tenía que ser así. Aprenda a identificar a tiempo la osteoporosis y evite que el daño sea mayor. Lo esperamos en su cita médica este lunes a las 10 de la mañana por Teletica. Y bueno, ya tenemos el ganador de la consulta con el doctor Solís. Doctor, es Fran Gómez, quien nos escribió por medio del Facebook de Teletica y nos puso excelente programa, muy interesante el tema. El consultorio del doctor Juan Pablo Solís está ubicado en Oficentro Momentum Pinares en Curridabat. Muchísimas felicidades a Fran y doctor, próximamente le va a llegar ahí al consultorio. Ahí lo esperamos, sí. Muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado de verdad gracias, en este programa. Un gusto. Muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas y gracias a todos ustedes que nos acompañaron un día más aquí en Los Doctores. Vamos a hacer una pausa de unos días debido a esta Semana Santa, pero regresamos nuevamente el próximo lunes con muchísima más información, así que no se lo pierda y recuerde que todos estos programas los puede repasar por medio de nuestro sitio web teletica.com y también por medio de nuestro canal de YouTube Teletica Costa Rica. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Este lunes 21 de abril en Los Doctores, cuando los huesos están débiles, hasta toser resulta peligroso. Ya empecé ahí como que me dolía y... Dolores que aparecen y desaparecen, dejando hasta fracturas. Entonces ese cáncer lo estaba cogiendo la sangre y no tenía que ser así. Aprenda a identificar a tiempo la osteoporosis y evite que el daño sea mayor. Lo esperamos en su cita médica este lunes a las 10 de la mañana por Teletica.